Pues bien, mis hermanos, esta tarde vamos a estar hablando de el tema se requiere arrepentimiento. Se requiere arrepentimiento. Mi hermano, se requiere arrepentimiento. Mi amigo, se requiere arrepentimiento. No tan solo emociones, sino arrepentimiento, metanoia. Y para este tema vamos a estar viendo la porción de la Biblia que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, versos del 1 al 11. Vamos a ir allí. Es segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, versos del 1 al 11. Vamos a estar leyendo, vamos a quedarnos en esa porción, así que la vamos a utilizar y vamos a desarrollar esa porción conforme a la voluntad del Señor. Segunda de los Corintios, capítulo 7, versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de toda consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Oremos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos has dado el regalo precioso de la fe y nos has hecho entender la necesidad que tenemos del arrepentimiento de nuestros pecados y de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo para vivir para ti, Padre Celestial. Gracias te damos porque tú nos has salvado. Delante de ti nos presentamos pecadores y por eso perdón te pedimos. Te pedimos la dirección por medio de tu Espíritu Santo para que no sea yo, sino que tú te glorifiques a través de esta exposición, Padre Celestial, y nosotros, tu pueblo, seamos fuertemente edificados para tu honra, para tu gloria, y que las almas vengan al arrepentimiento, al conocimiento del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, se requiere arrepentimiento, se requiere arrepentimiento. Esta segunda carta a los Corintios
Pablo se muestra regocijado. El apóstol Pablo estaba contento. En gran parte, estos hermanos situados en Corinto, ciudad capital de la provincia de Acaya, rodeados de una cultura desproporcionadamente inmoral, habían respondido bien a la primera carta que el apóstol Pablo les envió. El apóstol Pablo estaba regocijado, él estaba contento, porque estos hermanos que se encontraban en un lugar difícil, un lugar donde las cosas malas eran llamadas buenas, y cuando se intentaba hacer algo bueno era llamado pues incorrecto, fuera de lugar, inapropiado. Se encontraban en una ciudad cosmopolita, por así decirlo, en ese entonces. Era un punto comercial y también era un lugar donde muchas culturas pues se encontraban. Era un lugar difícil porque en cuanto a lo moral estaban totalmente descarriados, no estaban siguiendo al Señor. En la primera carta vemos que había muchos inconvenientes en la iglesia de Corinto. Comportamientos de la vida antes de Cristo estaban aún presentes en esa congregación. Personas que se habían convertido a Cristo, pero continuaban en prácticas mundanales, en prácticas carnales, continuaban en eso. Divisiones, había divisiones en la iglesia. Aquí es que vemos de Pablo, de Pedro, de Apolos, de Jesús. Había divisiones en la iglesia. Había problemas que no eran resueltos en amor, sino que se iban a instancias legales entre hermanos en Cristo. Había problemas de inmoralidad sexual, tales como incesto, conductas impropias en la cena del Señor, entre otras cosas. Esta iglesia no pintaba bien. Esta iglesia uno la ve y dice, ¿y eso era una iglesia? ¿Era eso una iglesia? Era una iglesia, mis hermanos. Eran salvos por el Señor Jesús. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que eran salvos? Pablo estaba contento, estaba regocijado. Ellos al parecer se habían arrepentido. Y es que es necesario el arrepentimiento. En la primera carta a los Corintios, Pablo les reprende en cuanto a eso. Pablo les reprende en cuanto a eso. Veamos algunas de las situaciones que se estaban dando allí. Vamos a ver esto rápidamente. Algunas de las situaciones que se estaban dando allí, que Pablo pues les reprende, les amonesta en la primera carta. Pueden ir a Primera de Corintios, capítulo 1, versos 10 y 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice la palabra, esto es divisiones. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Había divisiones allí. Había pleitos legales. Vamos a el capítulo 6, versos 1 al 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 1 al 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Habían situaciones legales que no eran resueltas en amor. Habían casos de inmoralidad. El capítulo 5, versos 1 y 2, primera carta a los Corintios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Vemos que había situaciones. Esas son algunas de las cosas que Pablo pues les reprende en esta primera carta.
Ahora, en esta segunda carta, Pablo exhorta a los hermanos. Habla sobre sus intenciones de haberles visitado nuevamente y las razones por las que no pudo. Pablo habla acerca de su apostolado. Les habla acerca del ministerio de la reconciliación. Pablo en esta segunda carta le está hablando de eso, le habla del ministerio de la reconciliación. Ellos eran parte del ministerio de la reconciliación. Y tú y yo, mi hermano, somos parte del ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es el ministerio de la reconciliación? Es el evangelismo. Esparcir las buenas nuevas de salvación. Ya para el capítulo 6 de segunda carta a los Corintios, Pablo habla acerca de cómo debemos de mantenernos puros, ya que somos templo del Espíritu Santo. Habla de las bendiciones que tenemos en Cristo y el bien venidero, y de esto habla en el primer verso del capítulo 7. Es en este capítulo 7 que nosotros vamos a ver que se requiere arrepentimiento. Mis hermanos, Pablo inicia este tema en el verso 2 y 3 de nuestro texto principal, indicando que él no ha sido para mal entre ellos. No les había agraviado, no les había apartado del buen camino y no habían engañado a nadie. Pablo les dice eso, ellos no fueron allí, ellos no enviaron esa carta para extraviarlos, para confundirlos, para hacerlos sentir mal o triste. No, ellos no querían perderlos, Pablo quería ganarlos. ¿Qué nos dice el verso 2 y 3? Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo les deja claro que sus intenciones para con ellos no eran para destrucción, sino para edificación. Pablo les deja claro que ellos están en su corazón, que él tiene gran afecto por ellos, a pesar de las fuertes palabras que él tuvo que utilizar en la primera carta. El apóstol les ratifica en el verso 3 el lugar importante que ellos tenían para él. Dice: ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Él les ratifica esto, que ellos tenían un gran lugar en su corazón. Y vemos en el verso 4 la alegría que los hermanos traían a él en medio de sus tribulaciones. El Pablo saber acerca de cómo ellos iban, les traía a ellos le traía a él gozo, le traía pues regocijo. ¿Qué nos dice el verso 4 de nuestro texto principal? Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Es decir, que estos hermanos no debían sentirse pues apabullados por el apóstol Pablo. Ellos no debían sentirse que el apóstol Pablo los quería alejar de él. Ellos tenían que saber, Pablo les quería hacer a ellos sentir: miren, yo sé que ustedes yo les tuve que amonestar fuertemente, pero yo no quiero quebrar mi amistad con ustedes, yo no quiero quebrar mi relación con ustedes. Esto que yo he hecho con ustedes es para que ustedes se arrepientan. Pablo quería que ellos cambiaran para Cristo. Estos hermanos debían de saber las buenas intenciones que tenía Pablo con ellos, para que estuvieran bien con Dios, andando ordenadamente a la luz del Evangelio. Pablo les explica en el verso 5 las tribulaciones en las que se encontró en Macedonia. ¿Qué nos dice nuestro verso 5? Podemos verlo. Recuerden que tenemos la porción base. Vamos a estar prácticamente ahí. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Podemos recordar, mis hermanos,
el alboroto que hubo en Éfeso, incitado por Demetrio y los comerciantes de plata. Estos artífices de los templecillos que provocaron un revuelo en todo Éfeso y tuvieron que esconder al hermano Pablo. Lo tuvieron que esconder porque si lo agarraban, pues iban a golpearles, le iban a pasar mal, iban quizás a matarlo. Quería matarle, pero Dios no iba a permitir eso. Dice Hechos 19, versos 28 y 29, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Pablo le estaba relatando las tribulaciones por las que él estaba pasando, y cómo ellos, en esas tribulaciones que Pablo estaba pasando, él encontraba confort, él encontraba regocijo, el saber las buenas nuevas de ellos. Y aún en Grecia, algo distante de la región de Macedonia, seguían las acechanzas para el apóstol Pablo. Vemos en el mismo libro de Hechos, el capítulo 20, verso 3, Hechos 23, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y Pablo bien lo dijo, de fuera y de dentro. De fuera, los comerciantes no eran nacionales junto con Pablo, eran gentiles. De fuera, de dentro, los mismos judíos estaban persiguiendo. Problema por fuera, problema por dentro. La estaba pasando Pablo, pero él les relata el regocijo que sintió en el verso 4 al saber de ellos. A pesar de estas circunstancias adversas, Dios le consoló. Al reunirse con Tito, lo vemos en el verso 6 de nuestra porción, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Y por qué se consoló Pablo con la venida de Tito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él le dejó saber cómo ellos habían sido redarguidos con la primera carta y cómo lo estaban mostrando con su vida. Aquí, por eso fue que Pablo se regocijó, porque Tito le dejó saber a él que esa carta fuerte, dura, que le había enviado a ellos, les había redarguido. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. Y ellos no rechazaron la palabra de Dios. Ellos aceptaron, se arrepintieron y accionaron, que es como nosotros tenemos que hacer. Si nosotros fallamos, no solo es entristecernos, es aceptar, reconocer, pedir perdón, arrepentidos y accionar. Accionar haciendo las cosas que agradan al Señor. Pablo, a pesar de que estaba en situaciones difíciles, de fuera, temores, de dentro, persecuciones, pero él encontró el consuelo. Dice que Dios le dio consuelo al enviar a Tito y dejarle saber sobre ellos. Entremos ahora en materia. No es que entramos fuera de la materia, pero entremos ahora en la definición de los puntos que tenemos, mis hermanos, a partir del verso 7. El verdadero arrepentimiento no guarda rencor. Mis hermanos, el verdadero arrepentimiento no guarda rencor. Y eso vamos a desarrollarlo con el verso 7. Dice: y no solo con su venida, Tito, cuando se encontró con Pablo, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El verdadero arrepentimiento no guarda rencor. Ellos dijeron: yo no quiero saber del nombre de Pablo. Cualquier asociado de Pablo que no se aproxime aquí, porque le va a ir mal. No, ellos no dijeron eso. Miren cómo ellos trataron a Tito, este enviado de Pablo. Ellos no guardaron rencor por esto que Pablo les dijo, porque el verdadero arrepentimiento no guarda rencor. Miren, sino también con la consolación con que él había sido consolado,
vuestra solicitud por mí. De manera que eso hizo que él se regocijara aún más. El apóstol Pablo estaba consolado, ya que los hermanos de Corintios no guardaron rencor. Ellos no guardaron rencor. A pesar de las reprimendas que él les hizo, ellos no guardaron rencor. Estas reprimendas eran necesarias. Los hermanos demostraron gran amor y solicitud con el hermano Tito al recibirle y ser atendido por ellos. Ellos recibieron con gran afecto, y él se los dijo, él le dijo eso a Pablo, que ellos le trataron con gran afecto y mostraron preocupación por el apóstol Pablo. Ellos recibieron y atendieron al enviado de Pablo, a Tito. Ellos no se olvidaron de la hospitalidad al haber sido reprendidos y corregidos. Dice la palabra que algunos hospedaron ángeles por su hospitalidad. Ellos pues estaban cumpliendo la palabra del Señor. Ellos hospedaron a Tito. Ellos le estaban dando hospedaje a Tito, le confortaron y mostraron preocupación por él. En este verso 7 podemos ver que ellos estaban ocupados en el procurar el bien de Pablo. Podemos inferir que ellos oraban a Dios. Si alguien está preocupado por un hermano, uno puede inferir que ora por ese hermano para que le vaya bien. Si uno se preocupa, si uno tiene afecto por ese hermano, uno hace eso, uno ora. Como cristiano uno ora. Hasta los impíos oran. Hasta los impíos, imagínense nosotros. Claro, es una práctica que a veces no se lleva a cabo de la manera que debe llevarse, pero se ora. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que no orar cuando nos parezca orar. No, nosotros tenemos que tener una disciplina de oración, porque Dios nos dice orar sin cesar. Entonces estos hermanos estaban preocupados, tenían gran afecto por Pablo. Ellos mostraron ¿qué dice aquí? Vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Ellos estaban solícitos por Pablo. Ellos estaban interesados en saber cómo estaba y cómo ellos podían servirle. En servir y colaborar con el ministerio de Pablo, que también ese ministerio era de ellos. El ministerio de Pablo era el ministerio de ellos. ¿Y cuál era el ministerio de Pablo y de ellos? El que es el tuyo y mío, el ministerio de la reconciliación. Ellos estaban interesados en saber cómo iba Pablo, cómo ellos podían ayudar. Esto regocijó a Pablo. Ellos no se sentían con rencor, ellos no se sentían mal, ellos no tenían una animadversión contra Pablo. No. Mis amigos y hermanos, Dios se goza cuando un pecador escucha su voz, su reprimenda y procura arreglar sus caminos. Cuando un pecador escucha la voz del Señor, escucha la reprimenda del Señor y procura arreglar sus caminos, Dios se goza con eso. Cuando un hermano agradece y es solícito en la obra de Dios, aprecia la amonestación. Cuando es la amonestación por la palabra y procura el bien de su liderazgo espiritual. El pastor está predicando y menciona algo que para mí es una amonestación, pues yo tengo que agradecer que Dios permitió eso, que Dios utilizó ese canal para que me dieran la conciencia, para que despertara mi Espíritu Santo que estaba contristado. Yo tengo que agradecer eso. Cuando la palabra del Señor me redarguye, me hace sentir mal, no tan solo me puedo quedar en sentir mal, se requiere arrepentimiento. Entonces cuando Dios utiliza a ese siervo, mi hermano, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicieron los hermanos en Corintio. Ellos no guardaron rencor, ellos se arrepintieron y mostraron gran solicitud, gran afecto por el apóstol, para que él continuara el ministerio, para que él continuara agradando al Señor. Eso es así. Si somos confrontados con la palabra, no debemos de sentirnos mal y guardar rencor contra el medio cual fuere, el cual Dios utilizó para confrontarnos. Dios utilizó al apóstol Pablo para enviarle esa carta a ellos. Es una carta que nos sirve a nosotros ahora, mis hermanos. Todo lo contrario, no debemos de guardar rencor. Debemos de arrepentirnos
Y el verdadero arrepentimiento no guarda rencor, sino que agradece y ensalza su afecto, como hemos visto en este verso 7. Ellos tenían gran afecto por el apóstol Pablo y con quienes colaboraban con el apóstol Pablo. ¿Te puedes sentir mal por una reprimenda? Claro que sí. Somos humanos, vamos a sentirnos mal. Y de hecho tenemos que sentirnos mal, porque si no nos sentimos mal cuando se nos reprende, hay un problema. Debemos de sentirnos mal. Pero esto debe de llevarnos al arrepentimiento. Y no debes guardar rencor ni afectar tus buenos sentimientos ante el canal que Dios utilice para que corrijamos nuestro andar. Mis hermanos, no debemos de guardar rencor ni afectar nuestros buenos sentimientos ante el canal que Dios utilice para que nosotros corrijamos nuestro andar. Sea el pastor, sea un líder, sea un amigo, sea el padre, sea la palabra del Señor, usted leyéndola, orando, el Espíritu Santo hablándole. Bueno, usted no va a tener rencor contra Dios mismo, si usted está leyendo y se da cuenta. Pero si Dios utiliza un canal para usted darse cuenta de una forma, de una oportunidad que Dios te da para corregir tu camino, bueno, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para agradarle. Eso tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. No guardar rencor, sino agradecer, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a continuar el verso 8 y 9. La segunda cosa es: quien nos hace arrepentir para agradar a Dios, busca nuestro bien. Quien nos hace arrepentir para agradar a Dios, busca nuestro bien. Vamos a ver los versos 8 y 9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Mis hermanos, que nos hace arrepentir para agradar a Dios, buscan nuestro bien. Pablo les confiesa, él les está confesando ya en esta segunda carta. Más tierno está el apóstol Pablo aquí, porque en la primera carta vimos la reprimenda que dice el apóstol Pablo. Ya aquí está explicándoles a ellos. Pablo les confiesa que él se lamentó de haberles escrito. ¿Y por qué él se lamentó de haberles escrito eso? Estas palabras duras, ¿por qué se lamentó? Porque se dio cuenta que la carta los hizo entristecer por algún tiempo. Cuando un padre corrige a su hijo y el niño se pone triste o llora, baja la cabeza, el padre se siente condolido. Cuando Chivillí corrige a Josué, Natalie, a uno de ellos, y se sienten, y el niño acepta esa corrección y se pone triste, el padre deja de corregirlo, o sea, se aquieta ya, se tranquiliza porque lo ve que está afectado, se conduele. Pablo es el padre espiritual de la iglesia, de los hermanos en Corinto. Y cuando él vio que ellos se entristecieron, él también lo lamentó. Él se sintió mal por ellos. ¿Por qué? Pero cuando un padre corrige a un hijo, lo hace para que le vaya mal. Cuando le reprende, cuando le amonesta, en la mayoría de los casos, lo natural, conforme a la voluntad del Señor, es que esa corrección, es que esa reprimenda sea para el bien de su hijo, para que pues corrija los pasos, para que le vaya bien, para que no se queme con la estufa, para que no se queme con la plancha, para que no se le electrocute con algo, es para eso, para que le vaya bien. Pues Pablo les había hecho arrepentir, pero miren, tenemos que saber que eso es que él estaba buscando el bien. Cuando alguien nos hace arrepentir para agradar a Dios, está buscando nuestro bien. Vamos a sentirnos mal. Y Pablo se lamentó de que ellos se sintieran mal, pero él lo hizo como quiera, porque él quería el bien para ellos. Entonces, mis hermanos, ¿qué vemos en esta porción, en el verso 8?
Lo que estamos viendo es que el apóstol Pablo les está dejando a ellos saber que él se interesa por ellos, que él busca el bien de ellos. Él se los está diciendo para que ellos no vayan a pensar otra cosa. Y él nos lo dice ¿para qué? Para que nosotros glorifiquemos a Dios y para que nosotros sepamos eso, que quien está haciéndonos arrepentir con una reprimenda, con una amonestación, y eso es para agradar a Dios, esta persona procura mi bien, no mi mal. Esto lo vemos en el verso 8. No hablo como quien, perdón, que me fui del... Ok, aquí lo tengo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. De esto podemos aprender que cuando hemos de hablar con alguien respecto a una conducta o cualquier cosa que deba corregir para andar conforme a lo que a Dios agrada, mis hermanos, cuando nos toca a nosotros el corregir, cuando somos nosotros que tenemos que reprender o amonestar, esto a nosotros nos debe de enseñar. ¿Qué? ¿Qué cosa nos debe de enseñar? Vamos a ver. También debemos de tomar en cuenta cómo esa persona va a reaccionar, cómo le va a afectar. Pablo no solo les escribió, les confrontó, sino que se quedó pendiente a ver cómo eso les afectó. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo estaba consciente de que las palabras eran duras y él se quedó a la expectativa de cómo ellos iban a reaccionar. Y gracias a Dios pues les escribe esta carta y les dice que bueno, que a pesar de que ustedes se sintieron así, después se arrepintieron y andaron conforme a la voluntad del Señor. Pero esto nos muestra que estaba preocupado Pablo por cómo ellos se sintieran. Y por eso tenemos que nosotros, sea siempre nuestra palabra sazonada con sal, con gracia, para que sepamos cómo debemos de nosotros responder a cada uno. No debemos de dejar de amonestar, pero sí debemos de aplicar la gracia a esa amonestación. A veces, por más gracia que usted aplique, por más sazón, va a ser duro y va a hacer que la otra persona se sienta mal, se entristezca. Pero en su corazón debe estar el buscar el bien, no el mal. Cuando usted hace una reprensión, cuando usted amonesta a alguien, usted no debe de amonestarlo, reprenderlo, con el fin de que esa persona se sienta mal. O sea, yo lo hago para que tú te sientas mal. No, eso es maldad, mis hermanos. Ahora, cuando usted amonesta y reprende para que esa persona se arrepienta y cambie y que sea mejor, ahí usted lo está haciendo bien, mis hermanos. Entonces, recuerden que Dios mira nuestros corazones y aquí Pablo desnuda su corazón para con ellos. Él se quedó a la expectativa de cómo ellos se iban a sentir. Debemos de tomar en cuenta cómo esa persona va a reaccionar, cómo le va a afectar. Pablo observó cómo ellos recibirían estas amonestaciones y al ver que por algún tiempo se contristaron, él se lamentó. Sin embargo, él no dejó de amonestarles porque era necesario, mis hermanos. Él tenía que hacerlo. Eran situaciones difíciles que estaban pasando allí. Él no dejó de amonestarles. Gracias a Dios, los hermanos en Corinto no solo se contristaron, sino que fueron más allá. Había gozo en el corazón de Pablo debido a ellos. Y como vemos en el verso 9, no porque ellos habían sido contristados, no. Entonces aquí nos damos cuenta que el fin de Pablo no era que ellos se entristecieran. Entonces aquí vemos en el verso 9 que Pablo estaba contento, estaba gozoso, no porque ellos se habían entristecido, sino que lo fueron ¿para qué? Para arrepentimiento. Y este arrepentimiento es de la palabra metanoia, un cambio de mente, un cambio de accionar. No fue una tristeza en vano, sino que produjo santo arrepentimiento. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no porque ustedes se entristecieron. Yo no estaba buscando que ustedes se entristecieran, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. De este santo arrepentimiento podemos darnos cuenta desde el verso 7, donde los hermanos no habían guardado rencor, más bien estaban agradecidos
y mostraban gran afecto y solicitud. Un niño o persona rebelde puede sentirse triste por ser confrontado y corregido. Pero si no se arrepiente verdaderamente, esto, ¿qué va a hacer en esta persona? Va a producir rencor y hasta ganas de empeorar solo por maldad. Si esta persona se siente triste, se siente atacada, esta persona, si no se arrepiente, ¿cómo va a reaccionar? ¿Va a reaccionar bien con usted? No, no va a reaccionar bien con usted. Va a reaccionar con la sabiduría carnal. Va a buscar la forma de devolver ese mal. En contra de lo que Dios dice. Dios dice que no paguemos mal por mal. No, esa persona va a utilizar la sabiduría diabólica para entonces pagar, para hacer fruto de ese rencor. No, no es eso lo que se está buscando. Esa tristeza debe llevar al arrepentimiento, porque la persona que me hace arrepentir para agradar a Dios busca mi bien. El apóstol Pablo, el apóstol buscaba el bienestar. Él no quería que sus relaciones se quebraran. Él no quería que la relación con la iglesia de Corinto se quebrara. O que los hermanos se apartaran, que ellos se fueran. No. Y podemos notarlo al final del verso 9. Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo no quería que a ellos les fuera mal. Pablo no quería que sus lazos se cortaran. Pablo no quería que se perdieran. No, Pablo no quería eso. Pablo no quería que se apartaran. Él no quería que hubiese ninguna pérdida. Él no quería que ellos solo estuvieran tristes por la reprensión, que sus lazos de amistad se hubieran rotos, o que ellos se creyeran desesperanzados. Pablo no quería eso. Él quería que ellos crecieran para con Dios. Eso quería él. Ellos eran cristianos, pues crezcan espiritualmente. Tomen de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Crezcan. Y él se mostró tan gozoso cuando Tito le dijo que sí, que ellos crecieron, que ellos se arrepintieron, que ellos actuaron conforme a la voluntad del Señor. Mis hermanos, en tercer lugar, la tristeza según Dios es buena. La tristeza según Dios es buena. La del mundo produce muerte. La tristeza según Dios es buena. La del mundo produce muerte. ¿Qué nos dice el verso 10? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es esto? Pablo se lamentó porque la primera carta los había contristado. Él temía, mis hermanos. ¿Por qué se lamentó Pablo? Porque él sabía que existía la probabilidad que la tristeza que se produjera en ellos no fuera la tristeza según Dios, sino la tristeza según el mundo. Él tenía esa preocupación en su corazón. Él temía que esta tristeza que provocó la primera carta, con las buenas amonestaciones, no fuera la tristeza según Dios. Y esta es la razón de su lamento. Podemos entender que esta es la razón de su lamento. Porque él aquí define la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. ¿Y por qué se habría de lamentar de la tristeza según Dios? No hay por qué. Entonces podemos interpretar que si él se lamentaba era por la tristeza del mundo. ¿Y cuál es el problema de la tristeza del mundo? Que trae muerte. Y recuerde que la muerte de la Biblia, la muerte per se, no solo en la Biblia, la muerte es separación. Y qué terrible la separación cuando es separación de Dios. Entonces él temía eso. Él temía eso. Debemos de saber, hermanos, que las emociones desmedidas son peligrosas. Estas deben de estar sujetas a Dios. Y la tristeza, de forma particular, que no es según Dios, puede traer muerte. ¿Cómo es esto?
Bueno, la Biblia nos da ejemplo de esto. Vamos a Mateo, el capítulo 27, del versículo 3 al 5. Mateo 27, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver esto de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esto es la tristeza según el mundo. Y uno podría decir, pero aquí dice que él devolvió arrepentido. Lo que pasa es que este arrepentido no es metanoia que está aquí. Este arrepentido no es metanoia. Es met-amelomai y es otra cosa. Es sentirse mal, pero no arrepentirse. Y es por eso que es necesario, se requiere el arrepentimiento según Dios. Esta tristeza que experimentó Judas no fue la de Dios, porque miren lo que hizo. Este arrepentimiento no fue un cambio de mente, sino tan solo remordimiento. Y viene de la palabra met-amelomai. Esta tristeza que no es según Dios, sino la del mundo, por nuestra carne, produce muerte. Y puede ser espiritual o física, o espiritual y física. Pablo no quería que esto pasara con los hermanos en Corinto. Y esto tampoco debe de pasar en nosotros. Cuando somos arrepentidos, cuando somos amonestados, nosotros no nos podemos creer desesperanzados. No, Dios está esperando que nosotros vayamos a Él, acudamos a Él, pidamos perdón. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, mis hermanos. Dios está ahí esperando. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos para Él darnos el perdón. Abogado tenemos con Dios a Jesucristo el justo. Mis hermanos, Pablo tenía miedo de que tristeza según el mundo, pues ellos sufrieran. Él tenía miedo de esto, él se lamentó por esto. Y aquí vemos un ejemplo de los resultados que trae la tristeza según el mundo. Si estamos tristes, mis hermanos, por cualquier razón, y vemos que esto no nos lleva a acercarnos a Dios para restaurarnos y ponernos en acción, si nosotros estamos tristes y no vemos esto, que estamos acercándonos a Dios para restaurarnos y ponernos en acción, entonces podemos determinar que esa tristeza es del mundo. Si esto no nos está llevando a ir a Dios, pedir perdón, para tener el perdón del Señor, restauración y acción, entonces esto no es de Dios, esto es del mundo. Una tristeza que nos hace compadecernos de nosotros mismos desmedidamente y nos lleva a apartarnos de lo que agrada a Dios. Debemos de identificarla de inmediato, orar a Dios para salir de ella y accionar para combatirla, mis hermanos. Cuando vemos estos síntomas, tenemos que hacer esto. Ahora, cuando nos sentimos tristes por algo que hemos hecho que desagrada a Dios y decidimos no hacerlo con la fuerza de Dios, esto es una tristeza buena que busca apartarnos de la injusticia y es la que va a llevar también a la salvación. Esa es la tristeza que va a hacer el impío que reconozca su error, reconozca su estado de separación de Dios y acuda al Señor para la salvación. Esta tristeza viene incluida en el momento de decidir seguir a Cristo. Ese arrepentimiento para salvación. Mis hermanos, el arrepentimiento verdadero produce buenos frutos. Por último, vamos a ver
este punto rápidamente. Verso 11, ya para concluir prácticamente. Aquí unos versos, pero vamos a concluir, vamos a hacerlo en el tiempo. Cuando la tristeza que es según Dios produce el arrepentimiento verdadero, esa metanoia, ese cambio de voluntad, entonces nuestras acciones concomitantemente tendrán que cambiar. Cuando ocurre ese arrepentimiento, entonces nuestras acciones también cambian. Es lo contrario a la tristeza del mundo, que lo más probable es que nos va a inhabilitar, nos va a no querer hacer nada, a apartarnos, a alejar. No, la que es según Dios va a querer que nosotros hagamos. ¿Para qué? Para encontrar el perdón del Señor, para restaurarnos y para accionar de forma tal que agrademos al Señor. Dios producirá en nosotros el querer como el hacer. En los hermanos de Corinto podemos ver esto claramente en el verso 11. ¿Qué nos dice? Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Miren lo que produjo esta tristeza. Miren lo que produjo. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, por tema de tiempo no vamos a leer la historia completa, pero ¿qué pasó con el joven rico? Él se entristeció. Y cuando él se entristeció, ¿qué pasó? Él aceptó al Señor Jesucristo. Él se entristeció porque tenía muchas riquezas y se fue. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Zaqueo se entristeció, se arrepintió y accionó. Él invitó al Señor Jesucristo y él dijo, bueno, yo estoy muy triste, yo no voy a hacer nada. No, él invitó al Señor Jesucristo y él devolvió lo que había él pues robado. Cuando Mateo también se encontró con el Señor Jesucristo y se arrepintió, ¿qué le hizo? Él invitó al Señor Jesucristo y cenaron, tuvieron la cena, esa comida. ¿Por qué? Porque la tristeza que es según Dios, el arrepentimiento según Dios, produce que nosotros busquemos el perdón de Dios, que nos acerquemos más a Dios y que accionemos, que actuemos, mis hermanos. Nosotros no podemos quedarnos rezagados, tenemos que actuar para la honra y la gloria del Señor. No solo ponernos tristes, tenemos que arrepentirnos y accionar. La metanoia incluye acción. Mis hermanos, como conclusión y recomendación, a veces cuando nos entristecemos por algo, es necesario pensar sobre ello y arrepentirnos. Ya sea esa tristeza por el Espíritu Santo obrando en nosotros, por una reprimenda de nuestros padres o hermanos en Cristo, tenemos que ver si es una oportunidad que nos da Dios para arrepentirnos y que no sea una tristeza en vano. Amigo, si la palabra de Dios ha hallado cabida en ti, pon tu fe en Cristo. Encamina tu tristeza a Dios, arrepintiéndote de tus pecados que traen condenación. En Cristo hay perdón de pecado. Entrega tu vida a Jesús, quien murió y resucitó por ti. Empieza a vivir para Él. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mis hermanos, no es solo sentirnos tristes, se requiere arrepentimiento. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amigos, hermanos que están a través de las redes, Dios les continúe bendiciendo. Será para la próxima ocasión, con el favor del Señor.